Hola, hoy nos encontramos con Álvaro Ramírez, candidato a primer lugar por San José, representando al Partido Liberación Nacional. Don Álvaro, creo que mucha gente lo conoce, usted ha estado ligado al partido en varias ocasiones, incluso creo que fue candidato a vicepresidencia por parte de la campaña anterior. Sin embargo, ¿cómo se describió usted ante la gente? Bueno, yo me describo como alguien, más bien un político no tradicional, porque la verdad, la única vez que he tenido participación política fue en la campaña anterior y antes de eso trabajé toda mi vida en organismos internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo y otras cosas, entonces no soy, digamos, un político tradicional. ¿Qué lo motiva a usted para tomar esta campaña y ser aspirante a ser diputado? Bueno, primero, la convicción de que don Álvaro Ramos es la persona que le conviene a Costa Rica. Una persona valiente, una persona honesta y una persona capaz. Una persona que nació sorda, aprendió a hablar y logró hacer un doctorado en una de las mejores universidades del mundo. Una persona que estaba en servicio público y que ha defendido las causas en las que cree, como la Caja del Seguro Social, en la que él estuvo dispuesto a poner la cabeza en la guillotina para defender sus convicciones y defender la Caja. Entonces, una persona como don Álvaro es para mí una persona que merece Costa Rica y yo creo firmemente en que es la persona que le conviene a este país y por eso estoy al lado de él en esta lucha. En el caso de llegar a Cuesta Moras, usted va a ser un diputado que va a legislar para todo el país. Sin embargo, usted en la papeleta va a representar a la provincia de San José, está representando a los josefinos. Así que yo quería consultarle cuál es la principal problemática que usted percibe de la capital y qué haría para mejorarlo. Bueno, hay cosas que son propias del gobierno local, pero desde la Asamblea Legislativa se puede hacer mucho. ¿Como qué? Una cosa muy importante es apoyar la lucha por la seguridad. Las personas se sienten hoy absolutamente inseguras, las balaceras en todo lado, el narcotráfico sin control. Hay una serie de retos en materia de seguridad que la gente siente y ese es un tema que se aborda desde el gobierno, pero también desde la Asamblea. ¿Cómo? Haciendo las penas más duras, teniendo legislación que permita acabar con la alcahuetería que hay en este país, abasteciendo recursos a la fuerza pública y a la gente que nos defiende. Entonces, hay muchas de esas cosas que se pueden hacer desde la Asamblea. Hay otros temas que son, por ejemplo, resolver problemas como el agua, que es una cosa tan grave en lugares como Atillo. Ese tipo de problemas se puede resolver con recursos. Mucho de eso viene de créditos internacionales que pasan por la Asamblea Legislativa. Hay otros problemas también muy importantes, como por ejemplo el tema de la salud y la educación, que en este país se ha venido deteriorando en esta administración. Entonces, yo creo que desde la Asamblea Legislativa podemos colaborar con el gobierno, que esperamos sea el gobierno de don Álvaro Ramírez, de don Álvaro Ramos, en temas como, por ejemplo, seguridad, educación y en el tema de la infraestructura también urbana, que es uno de los grandes problemas, las presas infernales que nos roban la vida. Eso hay que resolverlo y parte de eso se resuelve desde la Asamblea. Creo que uno sí en estos momentos va a San José, encuentra indigencia, encuentra basura, encuentra contaminación, contaminación visual, sonora, etcétera. Tenemos una capital fea. Claro, y yo creo que parte ha sido el fracaso del gobierno local de atender esas necesidades, pero también la falta de cooperación entre los distintos poderes del Estado. Pero el gobierno local fue 30 años de liberación nacional, entonces ustedes atribuyen parte de esa culpa. Bueno, el gobierno local hace rato que ya no es de Liberación Nacional, y yo creo que en el gobierno local han pasado muchas administraciones distintas y hay evidentemente cosas que son tareas del pasado pendientes y tareas que no se han hecho recientemente. Yo creo que el tema de cómo se arregla un problema tan serio como el de la capital fea y además los riesgos de salud, de educación, de seguridad y las otras cosas, las presas, eso requiere cooperación. Como le digo, no es solo una responsabilidad únicamente del gobierno, sino del gobierno local, sino cómo el gobierno local colabora con el gobierno nacional, cómo colabora con la Asamblea Legislativa para poder entre todos sacar la tarea. Y no solo los gobiernos, en realidad el sector privado tiene una parte muy importante de ese trabajo. Las asociaciones de desarrollo, todo el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, cómo colaboran con el Estado, con el gobierno local y con otros poderes de la República para resolver problemas, eso para nosotros es clave. La cooperación entre actores, el diálogo para resolver problemas y demostrar que la democracia ayuda a que la gente viva mejor. Creo yo que ese diálogo también representa un reto en caso de que Liberación no quede en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo están dispuestos a afrontar este tema, este escenario, en caso de que llegue a suceder? Bueno, a través del diálogo. De hecho, yo trabajé 17 años en la OIT y esos 17 años en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartita, ahí están sentados los Ujú. gobiernos, los sindicatos y los empresarios. Entonces, en una organización como esa se toman acuerdos que son muy importantes para cambiar la vida de la gente. Se toman normas, se adoptan normas internacionales sobre el trabajo y ese proceso de diálogo es lo que nosotros queremos traer a la mesa en la Asamblea. Este gobierno quemó todos los puentes de diálogo. Este gobierno rechazó todas las formas de dialogar. Este gobierno ni siquiera tiene un ministerio de la presidencia.
Entonces, ¿cómo van a dialogar con la Asamblea Legislativa? No hay voluntad. Cambiar eso es indispensable y nosotros estamos anuentes y en la mejor disposición de contribuir a esa formación de diálogo para resolver problemas. Liberación Nacional lleva más de 11 años sin estar en Zapote. ¿Cuál es la estrategia para que los chicos vuelvan a confiar en ustedes? La renovación, eso es lo que don Álvaro Ramos representa. Yo estoy seguro que su generación nunca había visto un candidato como Álvaro Ramos en Liberación Nacional. Es un candidato completamente diferente a todo lo que ha visto, a todo lo que el partido ha presentado en el pasado. Una persona distinta, que no viene de la estructura tradicional, que no tiene digamos, estos apellidos que han sido tan frecuentes en el partido. Entonces es un líder distinto, con una manera de liderar diferente. Y una de las formas claras en las que ese liderazgo diferente se le adopta es la papeleta de diputados. Ustedes probablemente, si usted pone la papeleta de diputados de Liberación Nacional, la mayoría de la gente no los conoce, porque no son las familias de siempre, no son los políticos de siempre, son personas distintas. Entonces, don Álvaro no solo representa la renovación de cara a la Asamblea, al gobierno, sino también en la formulación de la papeleta de diputados hay un cambio real y ese cambio es lo que ha liderado don Álvaro para una nueva liberación. Ahora, mucha gente llega a la Asamblea Legislativa sin tener el conocimiento claro de cuáles son las funciones o cuál es el rol que tienen los diputados, cómo se vive desde Cuesta de Moras. Yo quería consultarle un poco acerca del conocimiento que usted tiene sobre ese rol en Cuesta de Moras. Quería preguntarle, ¿usted sabe en qué momento el diputado puede hablar dentro del plenario? ¿A qué se refiere hablar en el ¿Cuándo plenario? puede tomar la palabra? Bueno, obviamente cuando hay, depende, si están en control político, hay una lista de personas que son las que la fracción incluye como parte de las personas que van a tomar la palabra en el control político, y cuando están en los debates, específicamente sobre los proyectos de ley, hay un orden que es la presidencia de la Asamblea quien lo lleva. En el caso del control político, para nosotros es especialmente importante. ¿Por qué? Porque la Asamblea tiene no solo el rol de legislar, sino el rol de ejercer un control político sobre lo que hace el Poder Ejecutivo. Y el control político es un arma muy importante de rendición de cuentas. Y en una democracia la rendición de cuentas es esencial. Entonces, las reglas del juego en la democracia permiten justamente que partidos como Liberación puedan ejercer ese rol, ya sea en gobierno, apoyando al presidente, o en oposición, tratando de que las cosas se hagan diferentes. Hoy por hoy, por ejemplo, Liberación ha ejercido ese rol de control político de manera muy vehemente. Y parte de lo que le reclaman a veces al partido ha sido la vehemencia con la que hace control político. Pero en este momento en donde la democracia está en peligro, a nosotros nos parece que ese rol de control político de la oposición es esencial. Y Liberación ha sido un partido que ha liderado ese ejercicio democrático de rendición de cuentas de una manera responsable y además ha buscado la forma de llevar soluciones a través de los proyectos de ley, y de hecho es una de las fracciones más propositivas que tenemos en la Asamblea hoy. Ahora, si le pregunto cuántas comisiones permanentes ordinarias tiene la Asamblea Legislativa, ¿me podría enumerar todas? Sociales, agropecuario, hacendario, gobierno de administración, ¿cuáles son las otras? Jurídicos, Jurídicos, económicos. exactamente, económicos. Ok, perfecto. En caso de llegar usted a la Asamblea Legislativa, ¿estaría dispuesto a renunciar a los 500 litros de combustible que gozan los diputados? Sí, claro. ¿A qué otro tipo de beneficio también renunciaría? Bueno, yo creo que hay que aprender a usar los recursos públicos con austeridad. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer los nuevos diputados. ¿Por qué? Porque la gente siente que hay privilegios en este país y siente que los privilegios son parte de las causas del por qué la democracia se ha debilitado. Entonces, yo creo que renunciar a privilegios es importante para poder contar con la credibilidad ante la ciudadanía. El tema de la línea telefónica, los bocadillos, ¿estaría dispuesto a Sí, renunciar claro, a por estos? supuesto. Ok, don Álvaro, muchas gracias por el espacio. Para Tiene 30 segundos para poder decirle a las personas, a los josefinos más que todo, por qué deberían votar por usted. Bueno, porque Liberación, la nueva Liberación Nacional que está encabezando Álvaro Ramos, es no solo una fracción, sino un partido político que tiene las ideas, las personas para ejecutarlas y sobre todo tiene la experiencia. Álvaro Ramos es una persona capaz, una persona honesta, una persona valiente que va a liderar esta transformación que Costa Rica requiere en un marco de diálogo y democracia, que es lo que este país necesita para encontrar soluciones a los problemas que tenemos en todas las provincias, por supuesto San José. Muchas gracias, don Álvaro. Para servirle. Recuerde que puede seguir este y los demás capítulos con los demás candidatos a diputados por las diferentes provincias y diferentes partidos a través de las redes sociales y la página de diarioextra.com. Costa Rica decide 2026. Muchas gracias.